Bueno, vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Sabemos que todo lo que venimos hoy a hacer es a darle gracias a nuestro Padre Celestial por tanto amor, ¿verdad? Porque Él es bueno y porque día a día Él se manifiesta como ese Dios vivo, como ese Dios real a nosotros. Entonces quiero que me acompañes a orar juntamente como sus hijos. Padre, hoy en esta mañana, mi Dios, queremos agradecerte por tu infinito amor. No nos cansamos de decírtelo ni expresarlo, Señor. Pero hoy en este momento también pedimos, Padre, para que nuestro entendimiento pueda ser abierto a la luz de tu palabra y podamos conocer y comprender cada día lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, el pastor le tocó ir a Tezcalditla, ¿verdad? Y bueno, vamos a aprender un poquito más acerca de nuestra realidad en Cristo. Yo le puse por título, creer es entender nuestra realidad, ¿sí? Creer es entender nuestra realidad. Y viene una pregunta, iglesia. ¿Qué hemos entendido de nuestra realidad espiritual? A ver, y ahí sí quiero que me contesten. ¿Qué hemos aprendido de nuestra realidad espiritual? A ver, de este lado, ¿quién dice yo? Adelante, Ricardo. Amar a Dios, muy bien. Ok, hemos entrado a un reino espiritual, tenemos acceso al Padre Celestial. ¿Qué más hemos aprendido, doctor Alma? Amén. ¿En dónde estoy juntamente sentada con Cristo? En los lugares celestiales. Lo estábamos cantando ese ratito, ¿verdad? ¿Qué más hemos aprendido? En las alabanzas viene mucho, de lo que hoy cantamos. Que somos embajadores. ¿Qué más? Que somos redimidos, ya hemos sido redimidos. ¿Qué más hemos entendido, Joaquín? Que lo espiritual es más real que lo que estamos viendo. Exacto, que lo espiritual es más real que lo natural o lo terrenal. Entonces hemos aprendido muchas cosas acerca de nuestra realidad y que lo espiritual trasciende, ¿verdad? Que lo espiritual es eterno, que lo espiritual nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar, que lo espiritual es mucho más importante. Entonces, el creer se demuestra en la aceptación de lo que se entiende y la forma de cómo nosotros lo implementamos día a día. ¿Sí? Si tú ya entendiste todo eso, si la doctora Alma ya entendió que está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ¿cómo lo va a implementar? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, no nada más es para ella, es para todos. Tener una vida centrada, ser ejemplo. ¿Qué más, Samara? Vivirlo, dice, manifestarlo. Que cuando venga la tribulación, que cuando vengan los problemas, que cuando vengan las necesidades, nosotros nos creamos que verdaderamente estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. Ahora, la Escritura nunca nos deja ver que no vamos a tener problemas, porque sí los vamos a tener. Aquí lo importante es cómo yo voy a reaccionar o cómo yo voy a accionar ante esos problemas, ¿sí? El acto de creer se desarrolla por el proceso de la comprensión y se articula finalmente en la vivencia, decía Samara, viviéndolo, ¿verdad? Sobre la relación de lo que yo estoy pensando que ya es mi realidad espiritual. Es decir, yo tengo que vivir esa realidad, yo tengo que vivir que soy justo, cantábamos ese ratito, Él nos justificó, entonces por lo tanto Lorena ya es justa ante los ojos de Dios. ¿Eso quiere decir que Lorena ya no va a cometer errores? No, de ninguna manera. Porque todos aún seguimos cometiendo errores, pero no me voy a ver como un hijo pecador. ¿Se acuerdan cuando decíamos yo pecador a cada ratito? No, ya no nos tenemos que ver así, porque eso no es mi realidad en Cristo, ¿sí? Somos justos
que eventualmente cometemos errores, ¿sí? O que eventualmente erramos al blanco, porque pecado significa errar al blanco. Entonces, Cristo nos dijo que oír y entender es un punto de partida en el conocimiento del evangelio de su reino. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? Y el apóstol Pablo nos lo remarca nuevamente en la carta a los romanos, en el capítulo 10, 17. ¿Sí? Yo tengo nueva versión internacional, pero sí me gustaría que 2 o 3 personas leyeran la versión que tienen para corroborar lo que el apóstol Pablo nos está enseñando o ratificando. Romanos 10, 17, por favor. ¿Quién le quiere dar lectura? Nueva traducción viviente. Adelante, doctora. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Amén. Allá Lulú también la tiene. Ajá, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Ajá, a ver, Samara nos va a leer la traducción al lenguaje actual. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Entonces dice, llegamos a confiar, llegamos a creer, llegamos a conocer esta fe. Dice, es una fe que conoce, que entiende. Dice, cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios o el mensaje de Jesucristo. Recuerden que la palabra es Cristo mismo. Entonces, la palabra proclamada del reino debe ser oída y entendida para que se practique como reyes y sacerdotes de este reino. Acuérdense que el libro del Apocalipsis también nos menciona que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Amén. Entonces necesitamos proclamar esta palabra, entenderla, confiar en ella y poderla practicar. Entonces, dile al que está a tu lado, solo la verdad que se conoce y se obedece es la verdad que nos libera. A ver, solo la verdad que se conoce y se obedece es la verdad que nos libera. ¿Sí? Porque podemos conocer la verdad, pero si no obedecemos, no te sirve de mucho, ¿sí? No nos sirve de mucho. Tenemos que conocerla, obedecerla, es decir, ponerla en la práctica, vivirla, para que nos haga libres. ¿Libres de qué? De toda una mentalidad errada, de toda una mentalidad que no va de acuerdo al diseño de nuestro Dios. Amén. Entonces, la fe se nutre en primera instancia cuando se entiende. Por eso yo les preguntaba, ¿qué estamos entendiendo de esta nueva realidad? Si en verdad lo estamos entendiendo, ahora si dices o decimos o dice Luceli que ya la entendió, ¿la estamos viviendo? ¿La está Luceli viviendo? Dice, esto no es un ejercicio intelectual o mental. No se trata de decir, yo declaro esto y esto y esto. El estar repitiendo me lleva a poder vivir esa verdad. No. Tengo que entenderla, comprender, apropiarme de esa verdad y poder manifestarla. Por eso dice que la verdad no es un ejercicio intelectual de tu mente natural, sino una iluminación, dile al que está a tu lado, iluminación de la mente espiritual que ya tenemos. ¿Dónde está esa mente espiritual? ¿Dónde está esa mente espiritual? En el nuevo hombre, ¿sí? Cuando fuimos renacidos juntamente con Cristo, cuando le aceptamos y creímos en esas buenas nuevas y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ese nuevo hombre está en mí y es la mente de Él la que me va a llevar a poder vivir todas estas verdades espirituales, no mi mente natural ni terrenal. Porque recuerden que el mismo apóstol Pablo dice que para la mente natural la palabra de Dios es locura, no la entiende. El ser humano con una mente natural no entiende
las verdades espirituales. Pero nosotros que ya no somos naturales, dile al que está a tu lado, ¿ya no eres natural? ¿Eres espiritual? Entonces entiendes las verdades espirituales, ¿sí? Entendemos las verdades espirituales, ¿sí? No se trata de una fe que ignora, esto siempre se lo estamos repitiendo, iglesia, no se trata de una fe que ignora, sino de una fe que conoce, ¿sí? Y este conocimiento es un conocimiento interior, ¿sí? Ese ratito orábamos pidiendo que nosotros menguáramos para que Él crezca, ¿sí? Porque a veces pedimos erradamente, Señor, fortaléceme, pero fortaléceme a mí. No, fortalécete tú en mí, ¿sí? Que la fortaleza sea de Él a través de nosotros, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros ya cada vez nos tenemos que ir despojando, lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay dos términos bíblicos, claves para entender. Dice, es entender el misterio. El pastor ya nos habló, ¿quién es ese misterio que fue revelado? Cristo, ¿sí? Cristo, pero ¿qué? Ese Cristo, ¿dónde tiene que estar? En mí, el Cristo impartido, ¿sí? Acuérdense que dice, el misterio que estuvo oculto antes de la fundación del mundo por mucho tiempo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es ese misterio. Mucha gente, aún diciéndose cristiana, todavía no conoce al Cristo impartido, ¿sí? Muchos se quedaron con el Cristo resucitado nada más, ¿verdad? Crucificado. Muchos, cuando estábamos en una doctrina diferente, nada más nos quedábamos en el Cristo crucificado. Ahora después, muchos migraron al entendimiento de el Cristo resucitado, pero el Cristo impartido ya no. Y ese es otro nivel de iluminación, el Cristo impartido. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y Él es el que me habilita, capacita y me da todo lo que necesito para el cumplimiento de su propósito eterno. Entonces hablamos de este misterio que para nosotros ya no lo es, ¿sí? Y también hablamos de otra palabra clave que es la revelación, ¿sí? La revelación significa quitar el velo, correr el velo, y eso lo hace cada día el Señor cuando nosotros estamos expuestos a la palabra, ¿sí? Él quita ese velo en la obra consumada de Jesucristo y ahora yo, teniendo la vida de Cristo en mí, puedo tener esa revelación y una iluminación, es decir, que los ojos de mi entendimiento cada día conozcan quién es Dios y lo que Él tiene para mi vida. Escuchen esto, dice, el conocimiento sin revelación es solo información, ¿sí? Pero el conocimiento provisto de revelación de Dios es el que habilita y capacita para alcanzar la renovación del entendimiento y la transformación de los hijos, ¿sí? Necesitamos ser cada día transformados. ¿En dónde? ¿En dónde tenemos que ser transformados, Acela? En nuestras vidas, pero principalmente hay una área de nuestras vidas, en el alma. Así es, en el alma tenemos que ser transformados, porque nuestro espíritu está completo. Amén. Entonces, el conocimiento sin revelación es solo información. Necesitamos tener esta revelación para que se nos habilite y capacite para tener un entendimiento, una mayor iluminación, y esto traiga por consecuencia una transformación. Pero ojo, para que esto ocurra, yo tengo que poner muchísimo de mi parte, porque lo que Dios puso ya lo hizo completo. Su obra en la cruz del Calvario fue completa, excelente, perfecta, sin defecto alguno. Pero yo tengo que poner mi
disposición. Dile al que está a tu lado, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser transformado? ¿Sí? ¿Va a ser fácil? No, no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Sí? No es imposible. Tenemos que estar dispuestos para esa transformación en nuestro entendimiento cada día para andar como es digno del Señor. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en primera carta a los Corintios, capítulo 8:3. Eso es muy importante, porque nosotros ya hemos conocido a Dios. La podemos leer en varias versiones, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 8:3. ¿Quién le quiere dar lectura? Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La persona que ama a Dios es a quien Él reconoce, dice la versión de la doctora Alma. ¿Quién tiene otra versión? ¿No? ¿Es la misma? Ok. Mi versión dice, pero el que ama a Dios es conocido por Él. ¿Sí? Es muy importante. Doctora Sammy. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Muy bien. Entonces, si nosotros le amamos, dice que Él nos conoce, nos reconoce. ¿Sí? Nos estamos reconociendo nosotros a Él, pero también Él nos reconoce a nosotros. Por eso es muy importante este conocer de Dios. Este conocer de Dios es el yada de Dios, que indica una relación favorable entre el Hijo de Dios y el Padre. ¿Sí? Entonces ya no tenemos nada, ningún impedimento para que Él nos conozca y nosotros le reconozcamos como nuestro Dios, porque nosotros le estamos amando, ¿sí? Cada día que lo conocemos, porque conocemos cómo es Él y nuestro amor va en aumento, ¿sí? Él nos amó primero, pero nosotros ahora le amamos también cada vez que lo conocemos. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Amén. Y esto también nos lo indica el apóstol Pedro en segunda carta a los Corintios, segunda carta de Pedro, ya estoy leyendo lo de arriba, capítulo 1:2. En su saludo apostólico nos habla del yada de Dios. ¿Quién le da lectura? ¿Está bien? Sí, no pasa nada. Le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz, y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Entonces aquí está hablando de un conocimiento ahora de parte de nosotros hacia Dios. Ya vimos que en Corintios Él nos reconoce porque le amamos o nos conoce, pero ahora nosotros tenemos que ir creciendo en ese entendimiento y en ese conocimiento de quién es Él. Entonces este apóstol Pedro en su segunda carta a los Corintios está hablando del yada de Dios y nos relaciona con experiencias con Él. ¿Qué experiencias has tenido con papá? O con Cristo, o con Jesús, o con el Espíritu Santo, como tú le quieras llamar, porque al final de cuentas Él es Dios. ¿Sí? ¿Qué experiencias tú nos puedes compartir de ese conocer de Dios? ¿Quién dice yo? La paz que Dios a usted le dio. No tenía paz y en Él encontró esa paz. ¿Quién más? Salud, sanidad, ¿sí? Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Joaquín? ¿Cómo venía cuando estaba al principio? Él ha experimentado la sanidad de parte de Dios y lo puede decir, lo puede testificar y lo puede dar a conocer. ¿Quién más ha experimentado? ¿Qué experiencias de este yada de Dios, de conocerlo a Él, has experimentado tú? Todos hemos experimentado muchas cosas de Dios. Claro, a veces, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. Y no debemos de quedarnos callados, porque tenemos que dar a conocer la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Amén.
Sí, gracias. El orden, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo creo que todos experimentamos eso que está diciendo la maestra Antonieta, pero nos quedamos callados. Porque ¿cómo era nuestra vida? Desordenada y vacía, dice la Escritura. Ni te hagas, ¿sí? Si el Señor lo dice, ni modo que Él sea mentiroso. ¿Cómo era nuestra vida? Desordenada y vacía, hueca, ¿sí? Sin sentido. Entonces, cada uno de nosotros hemos experimentado ese llada de Dios, el conocerle cada día y el que Él se manifieste, tenga esa relación en base a las experiencias, a través de su amor, a través de la confianza, a través del respeto que Él nos ha dado a nosotros. Acuérdense que Él nos dio un lugar de dignidad, es el respeto que Él nos dio, porque nosotros antes éramos inmerecedores de la gloria de Dios y Él nos dio un lugar de dignidad, de respeto. Tenemos nuestra comunicación abierta para con Él. Entonces, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo que, el apóstol aquí está orando para que la multiplicación de todo ese favor de Dios sea en cada uno de aquellos que le conocen. Amén. Entonces, cuando la persona conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo le da esa gracia, ese favor y esa paz para que podamos multiplicar lo que Dios ya nos ha concedido. Pero este multiplicar ya no va a ser de Dios. ¿De quién va a ser? Mío. No, nosotros no. Mío. Este multiplicar va a ser mío. ¿Sí? Nosotros ahí nos vamos entre todos, ¿no? Este multiplicar va a ser mío. Ahí es donde yo les digo que tenemos que hacer algo. Él ya lo hizo todo. Pero a veces oramos equivocadamente diciéndole al Señor que Él haga todo. Y Él te va a decir, hijo, hija, pero si ya hice todo. Ahora el que tiene que obrar, el que tiene que trabajar, el que tiene que manifestarlo eres tú. La fe sin conocimiento conduce a legalismos y extremismos religiosos. Por eso hay personas que tratan de justificarse a sí mismos haciendo cosas u obras para ganarse el reino de Dios. Espero que tú ya no seas de esos, ¿sí? De los que son legalistas, que tratan de hacer algo. Ahora dime, ¿qué? Ya el pastor ya nos lo dijo, creo que hace 8 días o 15 días. ¿Qué podemos hacer para ganarnos algo ante los ojos de Dios? Nada, ¿sí? Así como que una obra, wow, que el Señor diga, qué bárbaro, a Cela se voló la barda con esto, ¿no? Francisco se voló la barda haciendo esto para agradarme, no, ¿sí? Por eso dice que nosotros no tenemos que ser religiosos ni legalistas, pero dile al que está a tu lado, pero sí entendidos. Entendidos, sí. Eso sí tenemos que hacer en lo que nosotros ahora conocemos. Y vamos a ver en la Escritura, tenemos un ejemplo de un varón de Dios que era muy religioso y está en el libro de Job. Los que nosotros ya hemos leído la Escritura y conoces lo que Dios nos ilustra a través de la vida de Job, pues él dice al principio que hacía muchos sacrificios, hacía muchas cosas para agradar a Dios, para estar bien con Dios. Dice que él ofrecía sacrificios aún por su familia, por sus hijos, ¿sí? Para que Dios no estuviera como que molesto o pudiera verlos con ojos de misericordia. Y Job 42:5 reconoce ahí, tú te sabes la historia, Job está enfermo, se le quita todo, Dios lo prueba a través de la enfermedad y todo esto para manifestar la fidelidad de Job. Pero en Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él se reconoce como una persona legalista,
religiosa, que solamente había escuchado de Dios, pero no conocía verdaderamente a Dios. Job había argumentado con firmeza con sus amigos que llegaron a verlo en su difícil prueba o situación cuando fue confrontado por Dios, y él no supo responderle a Dios, ¿verdad? Acuérdense cuando le dice el Señor: Job, ¿dónde estabas tú cuando creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límites a los planetas o a la tierra? Y Job se fue a cada vez haciendo más chiquito, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que verdaderamente nosotros creamos y entendamos nuestra realidad. No nada más que sepas como Job de oídas, ¿no? O no nada más que te aprendas versículos bíblicos, porque no se trata de un conocimiento nada más mental, sino que tú todas estas realidades que día a día se te van mostrando, las vivas. Porque si no las vives te vas a frustrar y vas a decir: oh Dios, ¿por qué tú no me escuchas? Oh Dios, ¿por qué tú nunca pones tus ojos en mí? Oh Dios, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Cierto o no es cierto? Pero si nosotros entendemos esta realidad espiritual y las vivimos, podemos manifestarlo a Él y no lo que Luceli está quejándose cada día, ¿sí? Por otra parte, nuestro Señor Jesús también nos enseña en Mateo 6:9. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Quién le quiere dar lectura? De este creer y entender. Mateo 6:9. Lulú, ¿lo tienes? ¿Sí? Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, nuestra relación ahora con el Señor es como un Padre, ¿sí? No como un Dios lejano. Por eso partíamos de Job, ¿verdad? Que de oídas lo había conocido. Pero Job no tuvo esta revelación de paternidad, ¿no? Él solamente lo conoció como un Dios todopoderoso, como un Dios externo, como un Dios magnífico, como un Dios omnisciente, pero no lo conoció como su Padre. Ahora, nosotros sí lo conocemos como nuestro Padre. Amén. Para nosotros Él es nuestro Padre celestial, y así lo tenemos que conocer cada día y reconocer en toda situación, ¿sí? Como nuestro Padre celestial, no como un Dios lejano, sino como nuestro Padre. Nuestra relación debe ser de una relación de confianza plena y absoluta en nuestro Padre. ¿Tus hijos confían en ti? Bueno, cada vez que van creciendo ya como que menos, ¿no? Pero de pequeñitos, no debe de ser así, debe de ser igual esa confianza, ¿sí? Pero dicen ahí: no, cada vez que va creciendo me dirá la cela, hasta risa y risa se echa de cabeza. No es cierto, cada vez tienen que ir confiando más y más en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque tienen como que manifestar, no porque soy su padre, no. Porque si dice porque soy su padre, ese es un pensamiento terrenal. Porque la vida de Cristo se tiene que manifestar en ti. Ahora la pregunta es: si tu hijo no confía en ti, ¿qué está pasando? Si tu hijo no se acerca cuando tiene algún problema, una dificultad, o cuando tuvo alguna situación difícil en la escuela, donde sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay esa confianza? Si debe de serlo. Entonces dice: mi relación debe de ser de un padre
Y esa confianza cada vez tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque se me está revelando ese Padre celestial. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a Gálatas 4:9. ¿Quién lo quiere dar lectura, por favor? Quien ya lo tenga. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gracias, Betty. Me encanta la versión que acaba de leer Betty. Dice, aquí nos habla del Yada de Dios, ¿sí? De lo que les expliqué. Le conocemos nosotros a Él, pero Él también nos conoce a nosotros. Y le está diciendo Pablo a los Gálatas. Acuérdense que empieza Gálatas con Gálatas insensatos, ¿no? Nada más desde ahí, nada más para que ustedes tengan un contexto. Y aquí les vuelve a marcar. Dice, mas ahora, conociendo a Dios. A ver, iglesia, ¿estamos conociendo a Dios? Amén. Dice, siendo conocidos por Él, Él nos conoce ahora. Amén. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La pregunta puede ser de parte tuya, pastora, ¿cómo me voy a volver a esos rudimentos débiles en donde yo me puedo esclavizar? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuáles serían esos rudimentos débiles a los que me quiero esclavizar? Algún ritual que en algún momento yo practiqué, ¿verdad? ¿Sí? Hablando del legalismo y de las obras, ¿sí? Algún ritual, ¿qué otra cosa, qué otro rudimento débil en el cual yo pudiera, o cada uno como iglesia pudiéramos esclavizarnos? Exacto, ¿sí? El saltar de iglesia a iglesia no es buscando la bendición. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es la bendición? Cristo. Cristo es mi mayor bendición. Yo no tengo que andar pidiendo o buscando la bendición porque yo ya tengo la bendición. Otro rudimento débil que pudiéramos buscar, Lulu, a ver. Las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones que a lo mejor dentro del ámbito cristiano aún se practicaron, ¿sí? La mezcla de pactos, ¿sí? El querer judaizar a la iglesia. El judaizar a la iglesia no pertenece a nuestra realidad. La mezcla de pacto, hablando de tradiciones y costumbres, no pertenece a la iglesia, porque esas tradiciones y costumbres judías solamente son ¿para quién? Para los judíos. Nosotros no somos judíos. Entonces, aquí el apóstol le está diciendo a los Gálatas, bueno, si ya empezaron bien por el Espíritu, ¿por qué quieren acabar a través de las obras de la carne? Queriendo hacer cosas para agradar a Dios, ¿sí? Si ya fueron conocidos por Él y ya están conociendo a Dios, ¿sí? Aquí el apóstol entonces amonesta a que estemos firmes en el conocimiento de Dios y estar satisfechos porque ya hemos sido conocidos por Él, ¿sí? Ya hemos sido conocidos por Él y esta es la razón suficiente para que nosotros no busquemos añadirle algo más a la obra consumada de Jesucristo, porque, hermanos, no podemos añadirle nada. La obra consumada de Jesucristo fue perfecta y nosotros no podemos hacer nada más para agregarle, ¿sí? Tenemos que estar entonces satisfechos por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas y tenemos que trabajar en el crecer, en el entendimiento y conocimiento de Él. Eso sí,
porque es la formación de Cristo en nosotros. Y vamos a ver, para que nos quede más claro, en Efesios capítulo 4, del 17 al 21, el apóstol Pablo también nos vuelve a enseñar, nos da otro ejemplo similar. Efesios 4 del 17 al 21. Y la palabra del Señor dice así: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ¿qué? Ignorancia. Dile al que está a tu lado, ya no eres ignorante, ¿sí? Que los dominaba, y por la dureza ¿de qué? De sus corazones. Ahí hablamos de el que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra alma. Estos tienen como oscurecido el entendimiento. Nuestro entendimiento ya no está en tinieblas, ¿no? La luz del evangelio ya resplandeció, y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, que se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Dile al que está a tu lado, eso ya no eres tú. Éramos en otro tiempo, pero ya no lo somos. Entonces hay que poner mucha atención, ¿sí? No fue esta la enseñanza que recibieron acerca de ¿quién? De Cristo. Esto no fue lo que hemos recibido de Cristo, dice, sino de veras si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús según la verdad que está en él, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser muy sabios en nuestro actuar, en nuestro hablar, en lo que nosotros estamos manifestando. ¿Por qué? Porque ya conocemos esta palabra de verdad. Ya se nos han dado códigos de reino, ya estamos en un reino en donde Él nos ha posicionado. Ya tenemos esos códigos de verdad, no podemos ser incongruentes. Porque si yo estoy siendo incongruente, estoy dejándome llevar por el sistema de pensamiento de este mundo. Aquí habla más claro el apóstol Pablo, ¿sí o no? Y si tú acabas de leer todo lo que está en el versículo, habla de despojarnos del viejo hombre, el que robaba no robe más, el que mentía que ya no mienta más, el chalala, ¿sí? Tú lo puedes checar ahí, pero con esto es suficiente, ¿sí? Tenemos el yada de Dios, le conocemos a Él y también somos conocidos por Él. Nuestra responsabilidad, amada iglesia, entonces es seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que la vida de Él se forme y se manifieste en donde quiera que yo esté, ¿sí? Seguir creciendo en ello, pero creer verdaderamente, no nada más memorizar versículos. Una cosa es conocer descripciones escriturales o versículos bíblicos, y otra cosa es conocer a Dios como una sustancia real en mi vida, ¿sí? Porque Él es una vida que se está manifestando día a día a través de mí, a través de ustedes, porque Él es una vida, una sustancia real. Él nos dio su naturaleza divina. Amén. Oramos dando gracias a Dios. Padre, hoy en esta tarde ya te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu entendimiento, Señor, cada día a través de estas realidades que tú nos muestras, que tú nos enseñas, mi Dios. Oro por tu iglesia para que la iluminación de su entendimiento vaya en aumento y podamos comprender
todos esos códigos de reino que están en tu bendita palabra, Señor, pero también están en nuestro espíritu y en nuestra mente, mi Dios, porque tú ya nos has dotado de la mente de Cristo y somos capaces de comprender, de entender, Señor, todo lo que a ti te agrada, Señor, todo lo que tú quieres para tu iglesia, para poder hacer así esos manifestantes de este reino, que es un reino inconmovible, Señor, en donde tú eres el todo en todos. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Amén, amén. Y bueno, los que nos ven a través de las redes sociales, nos despedimos, no sin más decirles que puedan compartir esta enseñanza para que la iglesia de Jesucristo sea edificada cada vez más. Nos vemos la próxima. Bendecidos para los que están aquí. Amén.